¿Sabías que en la historia del Japón feudal existió una mujer tan hábil, tan respetada y tan temida, que su sola presencia en el campo de batalla cambiaba el ánimo de las tropas? Una mujer que no solo se ganó su lugar entre los guerreros por su fuerza y estrategia, sino que también rompió el molde de lo que significaba ser líder en un mundo dominado por hombres. Ella fue Tomoe Gosen, una figura tan impresionante que siglos después aún se sigue hablando de ella, aunque muchos intentaron borrarla de los registros. Para entender su historia, tenemos que regresar al siglo XII, una de las etapas más turbulentas de Japón, marcada por una guerra civil que lo cambió todo, la Guerra Genpei. Esta fue una lucha de poder entre los clanes Taira y Minamoto, que no solo enfrentó a guerreros por territorios, sino también a ideologías sobre quién debía gobernar y cómo debía hacerlo. En medio de este caos, en un país dividido, nació Tomoe. Desde joven demostró que no era una mujer común para su tiempo. Mientras otras eran preparadas para el matrimonio o el trabajo doméstico, ella fue entrenada en el arte de la guerra. Aprendió a montar a caballo, a usar el arco, a pelear cuerpo a cuerpo, a resistir el frío, el hambre y la presión del combate. Pero más allá del entrenamiento físico, desarrolló una mente táctica, una intuición aguda que le permitía anticipar movimientos, leer la tensión de un ejército y actuar antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. Esa combinación la volvió valiosa. Y no pasó mucho tiempo antes de que su nombre empezara a ser conocido entre los aliados del clan Minamoto. Su relación con el general Minamoto no Yoshinaka fue crucial. Él no solo reconoció sus habilidades, la puso al frente de tropas, la hizo parte de su círculo cercano y le dio espacio para actuar, algo impensable en una estructura jerárquica tradicional donde las mujeres raramente salían del ámbito privado. Tomoe se ganó el respeto de los soldados, no por lástima, no por capricho, sino porque cumplía. Sabía cuándo avanzar, cuándo resistir y cuándo replegarse. Su presencia inspiraba seguridad. No era una guerrera que necesitara ser rescatada, era una líder. Y eso es lo que realmente asustaba a muchos, que una mujer pudiera tener ese nivel de control y respeto sin levantar la voz, sin imponer, simplemente actuando con eficacia. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su participación en la batalla de Yoko Tagawara. Ahí, con un grupo reducido de soldados, logró contener a una fuerza mucho mayor en número. Usando formaciones inesperadas, desvíos del terreno y ataques por sorpresa, hizo que el enemigo se confundiera, creyendo que enfrentaban a un contingente mucho más grande. Cuando por fin descubrieron la realidad, ya era tarde. El daño estaba hecho, y las tropas de Tomoe ya habían asegurado el terreno. Esta batalla le ganó fama, pero también atención no deseada. Algunos líderes del clan comenzaron a verla con recelo, no por incompetencia, sino porque su figura sobresalía demasiado. En un mundo donde los méritos eran patrimonio exclusivo de los hombres, ella se estaba convirtiendo en una anomalía. Y las anomalías, en política, incomodan. La relación con Yoshinaka fue siempre leal. Hay quienes dicen que fueron amantes, aunque no hay pruebas claras de ello. Lo que sí se sabe es que confiaban el uno en el otro. En las batallas, Yoshinaka la consultaba. En las estrategias, Tomoe proponía y ejecutaba. En los momentos críticos, ella era la que sostenía la línea. Pero todo cambió en la batalla de Awasu. Yoshinaka, traicionado por su primo Minamoto no Yoritomo, fue acorralado. Las fuerzas que una vez habían sido aliadas, ahora estaban en su contra. El fin era inevitable. Según los relatos, Yoshinaka le pidió a Tomoe que abandonara el campo para no ver su caída. Hay quienes creen que lo hizo para protegerla, otros que fue un gesto simbólico, y algunos más piensan que fue simplemente una manera de evitar que su última imagen fuera la de ambos cayendo juntos. Tomoe aceptó, pero antes de irse, según las versiones más repetidas, se enfrentó a un oficial rival que se acercaba al campo. Sin miedo, se lanzó contra él, lo desmontó y lo redujo en un movimiento que quedó registrado como uno de los más impresionantes de esa guerra. Luego,
desapareció. A propósito, quédate hasta el final porque te voy a contar un dato que casi nadie menciona sobre lo que pasó con ella después de ese momento y por qué su figura fue borrada sistemáticamente por la historia oficial. Créeme, vale la pena. A partir de ese momento, Tomoe se esfuma de los registros históricos oficiales. No hay constancia de su muerte, ni de su paradero. Lo que vienen después son versiones, leyendas, especulaciones. Algunas dicen que fue obligada a casarse, otras que se refugió en un templo y vivió como monja hasta el final de sus días. Hay quienes aseguran que siguió participando en conflictos menores bajo otro nombre, escondida entre las sombras de la historia. Pero hay un detalle que casi nadie menciona y que da otra lectura a su desaparición. Tras la guerra, Minamoto no Yoritomo se convirtió en el primer shogun de Japón. Su mandato fue el inicio del shogunato Kamakura, un sistema que buscaba consolidar el poder militar y establecer una narrativa de control centralizado. En ese nuevo orden, las figuras que no encajaban con la imagen del guerrero masculino, fuerte, silencioso y obediente, fueron gradualmente eliminadas de los relatos oficiales. Y Tomoe, con todo su carisma, habilidad y liderazgo, no encajaba en ese molde. Así que comenzó un proceso sutil pero efectivo de invisibilización. Las historias sobre ella fueron desplazadas, minimizadas o etiquetadas como relatos populares. No se la negó abiertamente, pero se la relegó a los márgenes, como si su historia no tuviera el mismo peso que la de sus contemporáneos. Fue una forma elegante de borrarla sin mancharse las manos. Sin embargo, como suele pasar con los personajes que tocan algo profundo en la memoria colectiva, Tomoe no desapareció del todo. Su figura siguió viva en el teatro kabuki, donde fue interpretada una y otra vez, no como mujer vencida, sino como guerrera digna. También sobrevivió en los cuentos transmitidos de generación en generación, donde su nombre era sinónimo de valentía, inteligencia y honor. En tiempos más recientes, su historia ha sido recuperada por académicos, por creadores de contenido, por artistas y por autores que entienden que el silencio no es olvido, y que a veces lo que se calla es lo que más merece ser contado. Hoy, Tomoe Gosen aparece en novelas, cómics, videojuegos y documentales. Pero más allá del entretenimiento, representa algo mucho más profundo, la resistencia de quienes no caben en los moldes, pero aún así marcan la historia. Su legado no es solo el de una mujer que combatió, sino el de una persona que desafió las etiquetas, que dijo, no soy esto ni aquello, soy lo que el momento requiere que sea, y cumplió. La historia de Tomoe es también la historia de todas las personas que han sido borradas, minimizadas o distorsionadas porque su existencia incomoda. Personas que no se conformaron con los espacios que les dieron, sino que los ampliaron, los redibujaron, los hicieron suyos. Y en ese sentido, Tomoe no solo fue una excepción, fue una precursora. No solo destacó en un mundo hostil, sino que lo transformó desde adentro, sin discursos grandilocuentes, sin proclamas, con hechos, con presencia, con estrategia. Su historia nos recuerda que el liderazgo no tiene género, que el valor no necesita permiso y que el respeto verdadero no se impone, se gana. Y cuando alguien lo gana así, con consistencia, nadie puede quitárselo. Aunque intenten borrarte, aunque oculten tus logros, si dejaste huella, esa huella sobrevive. Hoy Tomoe Gosen es parte de ese linaje no oficial de personas que hicieron historia, aunque intentaron silenciarlas. Y su vida es un testimonio de que lo que merece ser contado siempre encuentra la forma de volver a salir a la luz. Si te gustó este dato, ya sabes, dale like, comparte el video y comenta qué otro dato histórico quieres que contemos. El comentario con más likes se convierte en video. Suscríbete para más historia contada como debe ser. En Te la cuento como es.